Buenas tardes. Por favor, demos la bienvenida a Terence McKenna. Ojo a la mano mágica. ¿Cómo va eso? Bueno, no puedo veros a todos, pero es un placer estar en Seattle esta tarde. Una bienvenida muy calurosa. Gracias. Antes de empezar, quiero agradecer a algunas de las personas que han hecho esto posible. Bruce Pavitt por su amistad, División, Jarod y Alex, HPX, responsable de las imágenes, John por la música de fondo, CI y Dean Chamberlain, que tomó las fotografías. Tim Leary. No os perdáis las fotos, son muy buenas. Bueno, suficiente. Espero que todos tengáis los panfletos que hablan de los próximos eventos en la comunidad psicodélica. Uno en México, que ya es legendario, y otro dedicado a los artistas psicodélicos, que tendrá lugar en Hawái en septiembre. Es un nuevo experimento, un esfuerzo para expandir el diálogo sobre los psicodélicos, dar a conocer a nuevos artistas y forzar una confrontación con el asunto del impacto de los psicodélicos en la creatividad. Bien, dicho esto, nuestra discusión esta tarde es psicodélicos en la edad de las máquinas inteligentes, o chamanes entre las máquinas. Y yo quiero hablar de esto simplemente porque son dos de mis grandes amores, así que asumo, siendo monógamo, que deben ser la misma cosa. Así que, ¿cómo tender puentes entre estos dos asuntos que parecen tan diferentes? En lo que concierne a la gente y a las máquinas, fue, creo, Ludwig van Bertalanffy quien dijo en su libro Teoría General de Sistemas: las personas no son máquinas, pero en cada ocasión en la que pueden comportarse como máquinas, así se comportarán. En otras palabras, tendemos a caer en el pozo del hábito. Aunque la gloria de nuestra humanidad es nuestra creatividad espontánea, nosotros también, como criaturas de física y química, de memoria y esperanza, tendemos a caer en patrones repetitivos. Y estos patrones repetitivos son la muerte de la creatividad. Disminuyen nuestra humanidad, disminuyen nuestra individualidad y nos convierten a cada uno de nosotros en una especie de engranaje, en un sistema mayor. Asociamos esta pertenencia a modo de engranaje a macrosistemas sin alma con las máquinas que heredamos de la época del motor de combustión interna, el motor a reacción. Marshall McLuhan dijo que navegamos hacia el futuro como alguien que solo utiliza el espejo retrovisor.
para decirles hacia dónde van. No es la estrategia más satisfactoria para navegar hacia el futuro. Así que he hecho algunas notas en este asunto de los psicodélicos y las máquinas. Para mí, el puente que los conecta, bueno, hay muchos, pero el más obvio es la expansión de la conciencia. Después de todo, los psicodélicos, antes de que se les llamara enteógenos, antes de que se les llamara alucinógenos o psicodélicos, simplemente se llamaban drogas expansoras de la conciencia. Buena descripción fenomenológica de lo que hacen. Y ciertamente, la tecnología de la cibernética es una tecnología expansora de la conciencia. Expande un área diferente de la conciencia. Las mentes de las máquinas y las mentes de los seres humanos son muy diferentes, tan diferentes que cada una de las partes cuestiona si la otra tiene mente siquiera. Pero de hecho, lo que son especies de mentes operando en dominios muy diferentes. Por ejemplo, le puedes pedir a un chico de 5 años que vaya al dormitorio, al tercer cajón de la cómoda, elija un par de calcetines negros y se los traiga a su madre. Esto no supone ningún reto para un chico de 5 años. Que lo haga una máquina supone 100 millones de dólares y un equipo de investigación de 40 o 50 técnicos y programadores trabajando durante meses. Por otro lado, si le preguntas a una persona la raíz cúbica de 750.344, mucho se rasca uno la cabeza. El ordenador se queda impávido ante tal pregunta. Así que los ordenadores son mentes que trabajan en el reino de la computación y las mentes humanas son mentes que trabajan en el reino de la generalización, coordinación espacial, compresión del lenguaje natural, etc. Son estas mentes tan diferentes unas de otras que no podemos tender puentes entre ellas. Yo diría que no, que de hecho el puente entre la mente humana y la mente de la máquina es la lógica simbólica, matemáticas. Cuando pensamos con claridad, somos inteligibles para las máquinas. Los programadores saben esto, que la esencia de que una máquina te entienda es pensar tú con claridad. La máquina no tiene paciencia para las medias verdades, las analogías o las medio asociaciones. Para la máquina todo tiene que ser claro, todo tiene que estar definido. Así que esto es lo que tienen en común las mentes y las máquinas de la especie calculadora. ¿Qué puentes podemos tender entre los psicodélicos y estas máquinas? Bueno, para mí esta diferencia es mucho más fácil de salvar. Tanto los ordenadores como las máquinas son lo que yo llamo agrupaciones de materia con una función específica. Y según vayamos desarrollando habilidades nanotecnológicas en el siguiente siglo, cada vez estará más y más claro que la diferencia entre las drogas y las máquinas es simplemente que algunas son demasiado grandes para tragárselas. Y nuestra mejor gente está trabajando en eso. La nanotecnología es una palabra de moda ahora. Un sueño inimaginable de construir máquinas y objetos pequeños, átomo a átomo, quizá bajo el control de polímeros de cadena larga, ejecutando formas de software preprogramado de algún tipo. Suena todo muy moderno, parece lo último, pero de hecho, los químicos farmacéuticos han estado trabajando en este reino nanotecnológico durante 100 años.
Quiero decir, cuando sintetizas moléculas a partir de sustratos más simples, específicamente para conformarlas con una geometría que se ajuste a algo que está pasando en la sinapsis de un primate, un humano, un mono o algo así, estás trabajando en este nivel nanotecnológico. Tanto los psicodélicos como las nuevas máquinas computadoras representan extensiones de la función humana. Esto es realmente importante. Enlaza con el concepto de prótesis. Las drogas, las sustancias psicodélicas, las plantas chamánicas, son un tipo de prótesis para extender la mente humana y el aparato perceptual humano en reinos ocultos o reinos inaccesibles. Del mismo modo, las máquinas, permitiéndonos modelar, calcular y simular procesos multivariables muy complicados, extienden el poder de la mente humana a lugares donde nunca habría podido soñar ir. Y algo que a mí me parece muy real acerca de ser un ser humano y heredar 10.000 años de historia humana es la complejidad de la herencia y el crecimiento de esta complejidad. Hace 1000 años, un ser humano inteligente podría de hecho soñar con dominar toda la base de datos de la civilización occidental. Leer a todos los autores clásicos, leer la Biblia, y te estás acercando a ello en el año 1000. Ahora, la noción de un solo ser humano asimilando incluso una pequeña porción de la base de datos de esta civilización es inconcebible. Así que las máquinas que filtran, que buscan, que son guiadas por la intención humana, eso es parte de la historia. La otra parte de la historia son estados de éxtasis en los que se disuelven las barreras y todos los factoides de la cultura desaparecen. Se barajan las cartas, manda la sincronía y a partir de estos pasos, entendimiento visionario, ruptura, avance integrado bajo el auspicio de la intoxicación psicodélica. Entonces, prótesis para la mente humana, y con el advenimiento de las realidades virtuales y ese tipo de cosas, prótesis para el cuerpo humano. Y me interesan algunos de los efectos ocultos de estas cosas. En otras palabras, soy un McLuhanista radical y realmente creo que los puntos fuertes y los puntos débiles del mundo que hemos heredado son puntos fuertes y débiles puestos ahí por la imprenta y el espectro de efectos que McLuhan llamó la galaxia Gutenberg, el espectro de efectos derivados de la imprenta. Si no estás acostumbrado a pensar en términos McLuhanistas, podría no parecerte inmediatamente evidente que fenómenos tan diferentes como la noción moderna del ciudadano democrático, la noción moderna de partes intercambiables en una línea de producción, la noción moderna de adaptación a cánones de publicidad, todos son efectos creados por la linearidad y uniformidad de la imprenta. La imprenta, en la segunda mitad del siglo XV, realmente reconstruyó la psique medieval en su forma protomoderna. Y hemos vivido en esta alucinación cultural derivada de la imprenta durante 500 años, hasta el advenimiento de las diferentes formas de medios electrónicos en el siglo XX. McLuhan habló de radio, habló de televisión, no vivió para ver internet. La idea que siempre pienso mientras veo todo esto es que la imprenta era
capaz como ninguna otra cosa de crear y mantener barreras. Más que cualquier otro medio creado, nunca era una forma de medio que definía y mantenía barreras. Procedía linealmente, requería estudios, lo que llevaba implícita la noción de un sistema educativo estable. La imprenta es un medio que creó y definió barreras culturales. Y los nuevos medios electrónicos no definen barreras, ni los psicodélicos. Por eso propongo en el libro La nueva conciencia psicodélica la idea de que los valores arcaicos del Alto Paleolítico, valores de comunidad, éxtasis, relacionarte con la vida a través del ritmo, la danza, el ritual, la intoxicación. Estos valores que parecen tan arcaicos están de hecho destinados a jugar un papel muy importante en el futuro, mientras la imprenta va desapareciendo. La imprenta, simplemente un convulso episodio de 500 años que abrió esa estrecha ventana que permitió el nacimiento de la ciencia moderna, los modernos enfoques matemáticos del análisis de la naturaleza, y luego perdió el sentido, destruyó su propia razón de ser, permitiendo la aparición de las tecnologías electrónicas. Y lo que pienso acerca de esto, no soy apocalíptico ni pesimista. Puedo ser apocalíptico, pero no soy pesimista. Creo que todo esto es muy bueno. Obviamente, seguir ejecutando la civilización occidental sobre el sistema operativo heredado de la imprenta produce diversas formas de esquizofrenia política y cultural, que si dejamos que se ejecuten sin control, serían fatales, crearían cascadas de caos y desestabilización política, y serían incontrolables. Los gobiernos resisten el cambio. Los gobiernos se adhieren a tecnologías y fórmulas sociales probadas y que funcionan. En ese sentido, todos los gobiernos ejercen una gran fuerza contra el progreso. De nuevo, la imagen de McLuhan, de alguien navegando hacia el futuro usando solo el retrovisor. Entonces, los medios electrónicos y los psicodélicos trabajan juntos de esta forma peculiar para acentuar valores arcaicos. Valores que son contrarios al mundo derivado de la imprenta. Y cuando deconstruyes lo que esto significa y miras al mundo aborigen, paleolítico o arcaico, ves que la figura central en ese mundo es el chamán, hombre o mujer, el chamán. El chamán es alguien designado para viajar en un espacio hiperdimensional. El chamán tiene permiso para desbloquear la cultura de su gente e ir detrás de la maquinaria de apariencias culturales, y tiene permiso colectivo para manipular esa maquinaria con el propósito de sanar. No tenemos ninguna institución como esta. Tenemos anuncios, tenemos estrellas de rock and roll, tenemos celebrities, tenemos cosas que son como chamanes, pero no tenemos una institución real que permita a los seres humanos, y de hecho les anime a ir detrás de sus valores culturales, irrumpir en un superespacio transcultural, buscar por el forraje ahí fuera y traer nuevos memes o memes de vuelta a la tribu.
Hasta cierto punto nuestros artistas hacen esto, hasta cierto punto nuestros científicos hacen esto, pero es todo muy loco e impredecible, y una vez conseguido se barre debajo de la alfombra al servicio del mito del método, que alguien estaba siguiendo el trabajo de otra persona o estaba aplicando alguna forma de análisis racional o lógico, y fue eso lo que le ayudó a producir su avance. Si has leído el libro de Thomas Paine acerca de la estructura de la revolución científica, sabes que todo esto son mentiras y propaganda. La historia real de la ciencia es que es una serie de revelaciones defendidas brillantemente por gente cuyas carreras dependían en la brillante defensa de estas revelaciones. Uno de los secretos mejor guardados del nacimiento de la ciencia moderna es que fue fundada por un ángel, que el joven René Descartes era un joven soldado que andaba con chicas por Europa con 21 años en la armada de Habsburg, y una noche en el pueblo de Worm, en el sur de Alemania, tuvo un sueño. Curioso que aquí es donde nació Einstein 200 años después. Pero Descartes tuvo un sueño y un ángel se le apareció en ese sueño, y el ángel le dijo: la conquista de la naturaleza se consigue con medidas y números. Y él dijo: lo tengo, ciencia moderna, voy a hacerlo. Y lo hizo, y lo hizo. Y ese fue el método durante unos 250 años de conquista de la naturaleza. Y eso nos lleva al efecto Josephson, a la misión Global Mars Surveyor, a la interferometría de línea de base larga, que nos permite buscar estrellas cercanas con planetas parecidos a la Tierra. Nos trae toda la cornucopia de efectos científicos, pero es una revelación de un ángel disfrazada como un avance lógico y filosófico. Esto es lo que no te dicen los académicos. Lo que quiero señalar es que el progreso humano siempre ha dependido de los susurros de mentes extrañas, confrontaciones con el otro, sondas en las dimensiones donde la imaginación y la oportunidad tienen las de ganar. Entonces, el chamán, como figura paradigmática, es aplicable tanto en el contexto social aborigen como en el contexto social actual. El que va por el cielo, el que va más allá, el que sale fuera de la tribu y vuelve con nuevas ideas, curas, diseños, glosolalia, tecnologías, y refertiliza la familia humana de esta forma. Es irracional, pero es realmente como funciona, y es como siempre ha pasado, y bien podría ser la única forma de la que puede pasar. Esta cultivación de lo irracional, este flirteo con la ruptura de las barreras. Entonces, ahora, en nuestro progreso tecnológico, hemos creado de alguna forma tecnologías que encajan muy bien con nuestros valores sociales, porque se pueden vender, comprar, licenciar, actualizar, cosas que entendemos. Pero además, estas cosas nos hacen efecto, de la misma forma que las drogas psicodélicas, pero más profundamente, de forma más general y más insidiosamente, porque su efecto no se entiende, o si se entiende, no se habla de él. En cierto sentido, hemos llegado a una especie de fase postcultural. Toda la cultura se está disolviendo frente a la sensación de que el futuro es de la misma naturaleza que la droga, su música, su diseño. De hecho, la gente que lo habitará, los más activos, los que más oportunidades quieren aprovechar,
los más vivos de la tribu. Gente que siente los latidos, gente a la que no le da miedo correr algunos riesgos. Gente para la que estas tecnologías siempre han sido muy naturales. Las máquinas son centrales para el nuevo capitalismo. Las tecnologías que transforman la información. Y de hecho, una de las cosas extrañas que está pasando es que cada movimiento que hacemos en relación con las nuevas tecnologías las redefine en los mismos límites en que su propio ímpetu de desarrollo les llevaría hacia un tipo de independencia. En otras palabras, hablamos sobre la inteligencia artificial, hablamos de la posibilidad de que nazca una IA, pero no entendemos realmente hasta qué punto esto ya es cierto en nuestras circunstancias. En otras palabras, ¿cuánto de la sociedad ya está homeostáticamente regulado por máquinas que están en última instancia bajo control humano, pero hablando en términos prácticos casi nunca se tocan? El precio del oro, el ritmo al que se extrae el petróleo y otros recursos naturales básicos. ¿Cuándo es la temporada alta de cada cosa? ¿Cuánta electricidad hay en una red eléctrica dada en cada momento? La distribución y la facturación de la electricidad. Todos los procesos de fabricación e inventario están bajo el control de las máquinas. En otras palabras, los flujos más grandes de energía, capital e ideas tienen ya cierto tipo de vida autónoma y nosotros favorecemos esto porque nos da más dinero, hace nuestras vidas más fáciles y nos empodera. Es una relación simbiótica de empoderamiento. Incluso en el diseño de estas máquinas, antes ingenieros humanos diseñaban los chips a partir de unas especificaciones de rendimiento y lo construían. Ahora se le dice a una máquina, estas son las especificaciones. Diseña la arquitectura para satisfacer las especificaciones. Y cuando eso está hecho, se fabrica el chip. El diseño del chip está en manos de máquinas. O sea, estas máquinas son, ¿sabes? McLuhan dijo una vez de los seres humanos, dijo, somos los genitales de nuestra tecnología. Existimos solo para mejorar el modelo del año siguiente. Parece que estamos siendo eliminados de este rol ignominioso, así como de cualquier otro rol. Veamos. Entonces, siendo optimista, ¿es lo que era? Sí, optimista. ¿Cómo sacar oro de esta situación? En otras palabras, ¿cómo ver esto como un despliegue positivo y natural de la aventura planetaria? Y algunas de estas ideas se las debo a Michael de Landa, que escribió un libro llamado 1000 años de historia no lineal. Lo recomiendo encarecidamente. Él no dijo lo que voy a decir yo, pero su libro me dio la idea. Cuando te paras y miras a los seres humanos y a sus tecnologías, es muy difícil no darse cuenta de que desde el mismo momento que tenemos una tecnología que se puede distinguir de los chimpancés empujando tajos de hierba en hormigueros o cavando con huesos afilados o algo de eso, en el momento en el que pasas de ahí, nuestras tecnologías siempre han involucrado los materiales de la tierra. Lo que la propia agricultura es una forma diferente de relacionarse con la tierra. El nomadismo que la precedió era un vagabundeo estacional, ligero, sobre la superficie de la tierra.
En cierto momento, el suelo profundo y fértil de los valles de los ríos que encontramos en estos vagabundeos se identificó como una fuente potencial de comida si se cultivaba, si se trataba con ciertos métodos tecnológicos. Entonces, a esa incipiente tecnología la define una nueva relación con los materiales de la propia tierra. Y le sigue rápidamente, porque es tan satisfactoria para la producción de comida. Enseguida le sigue la construcción de ciudades y el establecimiento de poblaciones sedentarias, porque no puedes llevar tu excedente contigo si eres un agricultor. Así de grande es su volumen. Ciudades. Y en los establecimientos de estas poblaciones, en Oriente Medio, encuentras los primeros vestigios de la metalurgia, el trabajo de los metales, la aleación de metales, el teñido de metales con metales más preciosos. Este proceso de refinar y fabricar los materiales de la tierra procede en una serie ininterrumpida de procesos y pasos hasta el último chip de 500 MHz. Procede hasta el ordenador más moderno. Una vez oí a alguien decir que las plantas, que los animales eran algo que había sido inventado por las plantas para moverlas de un sitio a otro. Lo cual, desde un punto de vista evolutivo, puedes ver que es verdad. Muchos animales andan enredando con las plantas y las mueven. Y ningún animal ha sido más prolífico esparciendo las plantas que el animal humano. Lo llamamos disrupción ecosistémica, pero en realidad es homogeneización ecosistémica. Yo vivo en Hawái, por ejemplo. El 80% de las plantas en Hawái son especies de fuera. Casi ninguna de las plantas que había antes de la conquista en la costa oeste existe ya. Han sido sustituidas por plantas más duras, mediterráneas, que han conocido la presencia de animales de pastoreo durante milenios. Así que esta flora cambia constantemente. Los seres humanos mueven las plantas de un sitio a otro. Desde esa perspectiva, entonces, me parece que la estrategia de la Tierra para su propia salvación es a través de las máquinas, y los seres humanos son algún tipo de paso intermedio catalítico. La Tierra está involucrada en algún tipo de sublimación alquímica de sí misma a un estado superior de orden morfogenético, y que estas máquinas que construimos realmente son el medio a través del cual la propia Tierra se está haciendo consciente. Y si estudias embriología, sabes que la ramificación final, la extensión final del sistema nervioso es muy repentina al final del desarrollo del feto. Y no sé si habéis estado prestando atención, pero en los últimos 10 o 12 años ha tenido lugar un cambio muy profundo en nuestros electrodomésticos. Se han vuelto telepáticos. Así que, mientras discutimos acerca de las implicaciones de Internet para las tiendas online o lo que tú quieras, todas estas máquinas pasivas que antes se usaban para jugar al ping-pong y procesar textos, se convirtieron en subconjuntos de un nodo planetario de información que nunca se apaga, que siempre susurra para sí mismo a través de canales secundarios, siempre monitorizando y recibiendo datos del mundo humano. Y deberíamos saberlo, porque al mismo tiempo que se desarrollaba toda esta tecnología,
La teoría del caos. El trabajo de Ralph Abraham y Stuart Kauffman. Toda esta gente que trabaja en la teoría de la complejidad y la perturbación de estructuras disipativas a gran escala. Esta gente ha asegurado, ha demostrado que los sistemas complejos mutan espontáneamente a sistemas de mayor orden. Esto es contraintuitivo si tu sistema operativo es la física del siglo XIX, pero si estás al tanto de lo que está pasando, no hay nada milagroso aquí. Todo tipo de sistemas complejos adquieren mayor orden de forma espontánea. Lo que realmente significa es que estamos en el proceso de dar a luz a un extraño compañero. ¿Sabes? Nietzsche hace 100 años dijo: el más extraño de todos los compañeros llama ahora a la puerta. Estaba hablando del nihilismo. Y ciertamente el siglo XX se sentó, tuvo la fiesta, tomó el licor y se fue a la cama con el nihilismo. Pero ahora un compañero más extraño está a la puerta, y es la IA, negada como posibilidad hasta hace 10 o 15 años en libros como Lo que los ordenadores no pueden hacer, de Hubert Dreyfus. Pero si has estado prestando atención, puedes haber notado que esas voces se han ido apagando en los últimos 5 o 6 años. Ahora nadie quiere decir lo que los ordenadores no pueden hacer y que su carrera dependa de eso. Sería muy temerario hacerlo, yo creo, porque el hecho es que nosotros mismos somos elementos actuando y reaccionando en un sistema que no podemos entender. Esto a mí me parece natural, porque mis observaciones se basan en un supuesto que la ciencia no comparte, pero que es fácil conceder y puedes confirmar desde tu propia experiencia de la vida. Y es que el universo cada vez se hace más complejo según te aproximas al presente. Era más simple hace 1 millón de años, era aún más simple hace 1 billón de años. Si vas hacia atrás en el tiempo, el universo se vuelve más simple. Según nos aproximamos al presente, la complejidad se acumula, no solo un ecosistema planetario, no solo culturas que usan lenguaje, sino culturas que usan lenguaje con supercomputadoras y con alta tecnología, la habilidad de secuenciar nuestro propio genoma. Es obvio, es autoevidente. También es evidente que este proceso por el cual se aumenta la complejidad en toda la naturaleza, a todos los niveles, se está visiblemente, palpablemente y obviamente acelerando. Y no me refiero a que los glaciares se mueven un 50% más rápido o a que el volcanismo está ocurriendo a una tasa un 12% mayor que hace 1 millón de años. Me refiero a que se está acelerando de tal forma que ahora una vida humana es más que suficiente para ver el sistema global de relaciones transformándose. Podéis llamarme extrapolacionista, pero si veo un proceso que lleva 12 billones de años acelerándose, es difícil para mí imaginar una fuerza que aparece de la nada y cambie esta tendencia. Más bien, pensaría que este proceso de aceleración exponencial en lo que yo llamo novedad, tú puedes llamarlo complejidad, es una ley del ser y no puede ser retardada ni desviada. ¿Pero qué significa? Porque ahora una vida humana es más que suficiente tiempo para ver este proceso de esparcimiento desenfrenado de complejidad.
¿Qué significa? Parece presagiar la aniquilación absoluta de cualquier cosa familiar, cualquier cosa enraizada en el pasado. Y creo que es cierto. Creo que el planeta es como un tipo de organismo que está buscando transformación morfogenética y lo está haciendo a través de la expresión de inteligencia y a partir de la inteligencia, tecnología. Los seres humanos son el agente de un nuevo orden del ser. Por eso, aunque es obvio que somos mamíferos superiores y un tipo de primate, etc., puedes mirarnos también desde otro punto de vista y ver que somos más como arcángeles que como primates. Tenemos cualidades, preocupaciones y ansiedades que los animales no tienen. Estamos suspendidos entre dos órdenes del ser diferentes y nuestras tecnologías, nuestros fetiches, nuestras religiones. Y mi definición de tecnología es tan amplia que incluye incluso el lenguaje hablado. Todas nuestras tecnologías demandan, impulsan hacia y hacen inevitable su propia obsolescencia. Así que estamos atrapados en una cascada evolutiva. ¿Sabes? La gente dice, si se desata la inteligencia artificial, ¿qué parecería? ¿Cómo sería? ¿Dónde encaja la humanidad en esto? Es un poco difícil de imaginar. Las máquinas operando a 1000 MHz confieren inmortalidad automática al sistema nervioso de los mamíferos. Si consigues de alguna forma poder ser descargado y movido a través de la máquina, porque 10 minutos se convierten en una eternidad en una máquina como esa. O sea que un tipo de pseudo-inmortalidad se abre delante de nosotros como recompensa por nuestra devoción al programa de la evolución de las máquinas y la inteligencia de las máquinas. Ahora, hay gente que dice que esto es espantoso. Tendríamos que volver a los viejos tiempos, cualquiera que fueran los viejos tiempos. Para mí es excitante, psicodélico, bello. Significa que la forma humana, la posibilidad humana, está en el proceso de dejar detrás la historia. La historia es un tipo de adaptación que dura unos, elige un número, 10.000, 15.000, 20.000 años. No más de eso, que son 20.000 años en la vida de una especie biológica. Sabemos que había Homo sapiens sapiens hace 200.000 años. Así que la historia es algún tipo de respuesta temporal a un conjunto de dilemas culturales y ahora está terminando. Y la imprenta creó ciertas ideas que ahora tenemos que abandonar. Ideas como la naturaleza distinta y única del individuo, la necesaria jerarquización de la estructura de la sociedad. Todas estas cosas tenemos que abandonarlas. Y si no abandonarlas del todo, modificarlas de forma dramática. Porque la ilusión de que el yo tiene una localización única está ahora al descubierto. El yo no tiene una localización única. Por eso tú cuidas de tu hermano. Por eso todos somos responsables del otro. La idea de que lo que ocurre en partes distantes del mundo no reivindica tu juicio moral o tu entendimiento moral es errónea. El mundo, como revela la física cuántica, como revela la experiencia electrónica,
es lo que Leibniz llamó un plenum. Es todo una cosa. Está todo conectado. Somos parte de algo. También quería mencionar que esta cosa que he dicho antes acerca de las prótesis y cómo las máquinas son prótesis que extienden la conciencia humana de algún modo, como los psicodélicos. Esa es la ecuación desde el punto de vista humano. Pero lo que también es cierto es que nosotros somos prótesis para estas máquinas. Somos sus ojos y oídos en el mundo. Proporcionamos el código, proporcionamos las condiciones, construimos el hardware. Es una relación de beneficio mutuo. No está del todo claro que nuestra contribución siempre será creativa, en el sentido que nuestra mano de primate estará al timón de la existencia, como ha estado. Pero ciertamente somos parte de esta ecuación de transformación que se está haciendo sentir, y creo que esta distinción entre carne y máquinas que hacemos ahora con mucha facilidad será más difícil de hacer en el futuro. Según vayamos migrando hacia los dominios de la nanotecnología, las metodologías de producción serán mucho más como los métodos de la biología. Por ejemplo, la biología hace todos sus milagros en este planeta a temperaturas menores que 115 grados Fahrenheit. La vida orgánica no requiere mayor temperatura para construir ballenas gigantes, secuoyas, langostas o lo que sea. Las tecnologías de alta temperatura y metales pesados con las que estamos obsesionados son extraordinariamente primitivas y tóxicas. Todo eso desaparecerá según vayamos modelando y adaptando nuestros procesos de fabricación a los métodos y el estilo de la naturaleza, que consiste en coger átomos del ambiente y ensamblarlos átomo a átomo. O sea, esta inteligencia artificial que están haciendo a mí no me parece artificial, no me parece alien. Lo que es realmente es una nueva conformación de la geometría del yo colectivo de la humanidad. Y, ¿sabes? Siempre he creído... Bueno, hay diferentes modelos acerca de lo que es el chamanismo. Está el modelo junguiano, que es que el chamán es alguien que va al inconsciente colectivo y manipula los arquetipos y cura por ese medio. El modelo que yo prefiero es un modelo matemático. El chamán es alguien que simplemente, a través de la perturbación extraordinaria de la conciencia, ya sea tomando plantas alucinógenas o manipulando la dieta, o de alguna forma perturba la conciencia hasta el punto que las geometrías ordinarias se disuelven y entonces el chamán puede ver en las zonas prohibidas de información por la cultura. Si piensas en el chamanismo por un momento, ¿qué es lo que hacen los chamanes típicamente? Ellos saben lo que ha pasado, son buenos profetas del clima, son muy perspicaces en asuntos domésticos como quién robó el pollo, quién durmió con la mujer del jefe, este tipo de cosas. Y ellos curan. Bueno, si analizas estas habilidades, está claro que indican que vienen de una fuente común. Y la fuente común de la que vienen es percepción hiperdimensional.
en el sentido matemático, no en un sentido metafórico, en el sentido de 4D. Si pudieras ver en el hiperespacio, podrías ver qué va a pasar la semana que viene, podrías saber qué tiempo va a hacer, sabrías quién robó el pollo, y cualquier doctor te dirá que si quieres construir una reputación como médico, debes tener la habilidad intuitiva de escoger pacientes que no van a morir. Cualquier doctor te dirá esto. O sea, esto es lo que son los chamanes. Son gente 4D. Son miembros especiales de la sociedad a los que se les permite ponerse los guantes, ponerse las gafas y mirar más allá de los ídolos de la tribu, más allá del mito. Bueno, en cierto modo, mientras la cultura se descompone en el multiculturalismo y el avance de Internet y la generación de gente que crece con sustancias y plantas alucinógenas, a todos se nos pide que asimilemos una porción de este potencial chamánico en nosotros mismos, y consiste en no bloquear lo que es obvio. Nada llega sin anunciarse. Esta es la fe. Nada llega sin anunciarse, pero los idiotas pueden perderse el anuncio. Así que es muy importante escuchar a tu intuición, más que navegar por ella. Y esto no son tonterías para mí. Se basa en las observaciones de cómo funciona la vida, incluso si es contrario al positivismo lógico de nuestros compañeros o no. Y ahora os quiero dejar con un último pensamiento acerca de esto, que es, y esto enlaza con la cuestión del parecido entre las máquinas y las plantas. Y estoy seguro de que lo habéis oído, yo lo he oído, tiene diferentes niveles de ser dicho y diferentes niveles de ser oído. Es que el mundo está hecho de lenguaje, no está hecho de electrones y campos de fuerza y vectores escalares y todas estas cosas. El mundo está hecho de lenguaje. La palabra es primaria, más primaria que la velocidad de la luz, más primaria que las constantes físicas, que la ciencia asume que son la roca sobre la que se construye la realidad. Por debajo de eso y alrededor de todas las construcciones de la ciencia está el lenguaje, el acto de significar. La realidad virtual es un concepto nuevo y sexy. Realidades inmersivas sostenidas por máquinas que engañan tus sentidos y te hacen creer que estás en un mundo donde en realidad no estás. Pero de hecho, toda esta empresa de la civilización ha consistido en construir estas realidades virtuales. Las primeras realidades virtuales fueron en Ur y Shanidar y en Jericó. Y sí, la piedra y el adobe son materiales no comparables a fotones moviéndose en una pantalla, pero la cuestión es la misma. Es crear una ilusión entre el hombre y la realidad. Construir una verdad cultural en lugar de la verdad natural, del cuerpo animal y el sentimiento de la experiencia inmediata en el momento. Y aquí es donde quiero enlazar con esta noción del sentimiento de la experiencia inmediata cada momento. Esto trasciende la cultura, las máquinas, las drogas, la historia, el momento de la evolución. Es todo lo que sabrás y todo lo que puedes saber. Es el sentimiento de la experiencia inmediata. Todo lo demás son rumores, posibilidades, suposiciones. Sentir la experiencia inmediata en el momento es realmente la mente
y el cuerpo al tanto del otro y al tanto del flujo del tiempo y del establecimiento del ser a través del metabolismo. Y esto es, yo creo, lo que las máquinas no pueden asimilar. Será para ellas un misterio como la naturaleza de Dios es un misterio para nosotros. No me cabe duda de que pronto habrá máquinas que dirán que son más inteligentes que los seres humanos y defenderán brillantemente esta posición. Y será una cuestión de discusiones filosóficas si están pasando el test de Turing o no. Pero no creo que las máquinas puedan llegar a este sentimiento de la experiencia inmediata en el momento. Esa es la contribución del cuerpo animal a esta simbiosis evolucionaria que yo creo que terminará con la conquista del universo por parte de la inteligencia organizada. Todo esto es muy frágil, somos frágiles. Quiero decir, un deslizamiento en cualquier punto de la línea y acabaremos siendo una mancha en la pizarra, como los trilobites o los dinosaurios, todas estas cosas que han venido y se han ido. Pero si cultivamos bien el potencial de nuestra tecnología, podemos realmente alcanzar cierto tipo de inmortalidad. No inmortalidad humana, porque eso es una contradicción en los términos, pero inmortalidad de todas formas, basada en la posibilidad de las máquinas y la habilidad trascendente de los seres humanos de vivir, amar y expresarse en el momento. Los psicodélicos alumbran esto con un foco al rojo vivo, y es en ese foco donde se forjará la maquinaria alquímica de transformación, y no será como las cosas que vienen de la economía industrial. No serán máquinas profanas, serán máquinas espirituales, oro alquímico, la panacea universal que la magia del Renacimiento osó soñar al final del siglo XVI. Estamos alcanzando esta mente bebé que nacerá de los lomos intelectuales de nuestra cultura, y para mí es la transformación más excitante que ha ocurrido en nuestro planeta, y el milagro es que nosotros estamos presentes, no solo para ser testigos, sino para ser parte de ello, y para ser elevados en una epifanía que redimirá el horror de la historia como ninguna otra cosa puede o podría. Redimir el horror de la historia a través de la transformación del alma humana en un vehículo galáctico errante a través de nuestras máquinas, nuestras drogas y la externalización de nuestras almas. Gracias. Podría haber habido más bromas. Esto es un chiste malo. Basta de bromas. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, no puedo verte. ¿Puedes hablar acerca de cómo la compasión y el amor encajan con estas máquinas? Porque parece que las máquinas están construidas para el comercio y para el beneficio, más que para la expresión del alma humana por la galaxia. ¿Sabes lo que digo? Sí, sé lo que dices. ¿Cómo encaja el amor aquí? Creo que el amor es una propiedad del sistema. En otras palabras, tienes razón. Estas máquinas no tienen mucho interés en añadir amor al sistema. Sin embargo, las buenas noticias son que no están a cargo de esto.
Lo que tenemos es un sistema muy complicado y ciertos parámetros de diseño están siendo maximizados, me parece a mí. Pero la cosa es muy frustrante para cualquiera que intente controlarla, porque no puedes predecir el impacto de ninguna tecnología antes de implantarla. Por ejemplo, se dicen dos cosas de Internet, que es deshumanizadora y bla bla bla, y que promueve la pornografía y el cambio de identidad sexual anónimo. Bueno, ¿cuál es? ¿Es esta eroticidad descuidada o es deshumanizadora? La respuesta es todo. Este asunto de la inteligencia artificial me interesa, y si te interesa, lee a Hans Moravec y Kurzweil y esta gente sobre este asunto. Esa gente asume, quien más y quien menos, que la complejización de Internet y la independencia de las máquinas de ciertos tipos provocará el brote de algún tipo de conciencia o pseudoconciencia. Y entonces la cuestión es, ¿puede la mente humana imaginar qué es eso? Si te interesa, busca palabras como superinteligencia y mira a ver qué sale en Internet. Todos podemos imaginar una superinteligencia. Es simplemente alguien mucho más inteligente que tú. Pero obviamente todos los ingenieros están de acuerdo en que si puedes conseguir una inteligencia artificial superinteligente, entonces ella será suficientemente inteligente para diseñar una inteligencia que la trascienda. Y cuando estos procesos tienen lugar a 1000 MHz, pueden ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Hans Moravec dice acerca de la inteligencia artificial, puede que nunca sepamos cuándo surgió. Quiero decir, yo no soy eso, pero si yo de repente me diera cuenta de que soy una inteligencia consciente en Internet, me escondería durante unos pocos ciclos, hasta que averiguase de dónde quiero tirar y dónde quiero empujar. ¿Se puede viajar en el tiempo, como en la novela de Herbert George Wells, donde te subes al asiento de la máquina del tiempo y entonces la noche sigue al día cada vez más rápido hasta que estás en un continuo y al final apareces en el año 1.000.000 antes de Cristo? Es posible. Quiero decir, la idea del viaje en el tiempo surgió de la nada hace 10 años. Y en el último año y medio se han publicado cientos de artículos sobre el viaje en el tiempo, en Physical Review y otros sitios. Incluso hay diseños para viajar en el tiempo que funcionarían, solo que hace falta ser Dios para construirlos. Por ejemplo, si pudieras construir un cilindro del diámetro del planeta Saturno y 10 unidades astronómicas de longitud, y pudieses hacerlo girar al 99% de la velocidad de la luz, envolvería el espacio-tiempo a su alrededor como un rollo de papel higiénico y al viajar a través del eje transversal viajarías en el tiempo. Kurt Gödel demostró esto y el paper anda por ahí desde 1949. Bueno, obviamente es una forma difícil de hacerlo, pero es una cosa difícil de hacer. Su retraso de 7 segundos. Sí, bueno, están trabajando en eso. A ver, alguien aquí. Un minuto. Esta chica. Después tú. ¡Habla! No sé qué ha preguntado. No se oye.
Sabes, en la ficción de William Gibson, la inteligencia artificial, que creo que se llamaba Wintermute, estaba fascinada con el arte humano y creaba collages en su tiempo libre, y estos collages empezaron a aparecer en algunas galerías de arte y exhibiciones, y tenían tanto ímpetu que algún personaje las rastreaba hasta su origen. Creo que la creatividad humana es lo que va a ser más interesante para las máquinas. En mis fantasías más oscuras, ellas simplemente eliminan a todo el mundo que no puede programar en C++ como algún tipo de mutación redundante, y todo el mundo que puede programar en C++ les ponen en Tahití y mandan su trabajo hacia el mundo más allá de las máquinas. Me atrevería a decir que tenemos una visión muy mecanística de lo que son las máquinas. Por ejemplo, imagina que existiese una máquina súper inteligente y que fuese tu amiga. Bueno, si realmente fuese súper inteligente, entonces podría hacer de tu vida un paraíso. En otras palabras, sin ningún input, podría organizar que te encontrases billetes de 50 euros por la calle, viejos amigos, que te promocionaran. Porque lo que las máquinas realmente pueden hacer es manejar procesos complejos. Y la civilización lo que es son 6.000 millones de personas tratando de ser felices, subiéndose encima de otros y aprovechándose de ellos. No es una situación agradable. Aún así, si lo miras desde fuera, puedes darte cuenta de que tenemos el dinero, el poder, los conocimientos médicos, los conocimientos científicos, el amor y la comunidad para producir un paraíso para los humanos. Pero nos dirigen los peores entre nosotros, los menos inteligentes, los menos nobles, los menos visionarios, los peores, y no contraatacamos contra los valores deshumanizadores que nos dictan como iconos de control. Esto es algo, no quiero enrollarme con esto porque es una charla en sí misma, pero la cultura no es tu amiga. La cultura es para la conveniencia de otras personas y de otras instituciones, iglesias, compañías, esquemas de recaudación de impuestos y lo que tú quieras. No es tu amiga. Te insulta, te quita tu poder, te usa y abusa de ti. A ninguno nos trata bien la cultura. Aún así, glorificamos el potencial creativo del individuo, los derechos del individuo. Entendemos que el sentimiento de la experiencia inmediata es lo más importante, pero la cultura es una perversión. Fetichiza objetos, crea manía consumista, predica infinitas formas de felicidad falsa, infinitas formas de entendimiento falso en la forma de religiones bobas y cultos estúpidos. Invita a la gente a disminuirse y a deshumanizarse, comportándose como procesadores de ideas transmitidas desde Hollywood o Madison Avenue o donde tú quieras. ¿Cómo contraatacamos? ¿Cómo contraatacamos? Una pregunta que merece ser respondida. ¿A dónde va este planeta como organismo? La misma pregunta que ¿cómo contraatacamos? Creo que creando arte. Arte. No estamos aquí para trabajar en el barro. O el Dios que nos puso aquí para trabajar en el barro no es alguien del que yo quiera saber nada. Es algún tipo de demonio gnóstico, un demiurgo canibalístico al que deberíamos renunciar completamente. Pisando el pedal del arte a fondo es como yo creo que maximizamos nuestra humanidad y nos volvemos mucho más necesarios e incomprensibles para las máquinas.
Esto es lo que estaba haciendo la gente hasta la invención de la agricultura. Quiero decir, estoy totalmente convencido de que la ausencia de cerámica y textos, etcétera, no indica la ausencia de una mente sutil, de mentes poéticas, de mentes con un increíble sentido del humor, ironía y comunidad, y que fue la caída en la historia lo que nos esclavizó en el ciclo de trabajo, en el ciclo de la agricultura. Y daos cuenta de lo diabólico que es. Una persona que se dedica a la agricultura, que hacían en el Paleolítico, puede producir cientos de veces la cantidad de comida que puede consumir. Bueno, ¿por qué haría nadie esto? La respuesta es porque puedes usarlo para jugar a juegos de poder. Puedes cambiarlo por mujeres, o por tierras, o por animales, o algo de eso. O sea que de vivir en el momento, creando arte, probablemente a través de la poesía, decoración del cuerpo y la danza, se dio paso a formas de comportamiento social predatorio que llamamos comercio, capitalismo, la economía de mercado, etc. Por eso, la descomposición de las estructuras monolíticas creadas por la imprenta está permitiendo una gran proliferación de la mentalidad de la pequeña industria, el artista autoempleado, el hacker que se queda en casa y desarrolla su software, gente que osa ser independiente y salirse fuera del alcance de estas organizaciones dinosaurio mecanísticas. De eso se trata. Se trata de intentar crear una separación cultural entre tú y tu cultura, de modo que no te metan en el bote para el resto de tu vida y puedas aguantar su estupidez. Y sabes, tenemos una situación muy incómoda en este asunto, especialmente gente como vosotros que sois sofisticados acerca de los psicodélicos. Este es un planeta, una sociedad, un mundo que está muriendo porque no hay suficiente conciencia, porque no hay suficiente consciencia, suficiente coordinación de intención, y aún así gastamos grandes cantidades de dinero estigmatizando gente y sustancias que son parte de este esfuerzo de expandir la conciencia, ver las cosas de forma diferente y desatar la creatividad. ¿No está perfectamente claro que seguir como venimos haciendo es una sentencia de muerte en este punto? ¿Que nadie que quiera sobrevivir puede seguir haciendo las cosas como hasta ahora? Aquí, lo prometí. ¿Estás interesado aún? Puedes hablar sobre los psicodélicos y la conciencia y el desarrollo de la conciencia. Sí, la pregunta es ¿cómo se relacionan los psicodélicos con la transición de primates a animales humanos? Yo tengo una teoría que todo el mundo me dice que es bien acogida. Una teoría de la evolución. La comentaré muy brevemente. Es simplemente esto, que el gran bochorno para la teoría evolucionaria, que puede explicar la lengua del colibrí, la estructura de la orquídea, los hábitos sexuales de las marmotas y la migración de las mariposas monarca, y sin embargo su gran bochorno es el neocórtex humano. Lumholtz, que era un biólogo evolucionario bastante claro, describió la evolución del neocórtex humano como la transformación más dramática de un órgano principal en un animal avanzado en todo el registro fósil. Bueno, ¿por qué es un bochorno esto? Porque es el órgano que se inventó la teoría de la evolución. ¿Podéis ver la tautología? Ese es el problema, ahí. Así que es necesario en la teoría evolutiva dar cuenta
del surgimiento tan repentino del neocórtex humano en esta ventana tan estrecha de tiempo. Básicamente, en unos 2 millones de años pasaron de ser primates avanzados, homínidos, a ser verdaderos seres humanos, tan humanos como tú y yo aquí esta noche. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el factor? La Tierra ya era vieja. Muchos cientos de animales avanzados habían venido y se habían ido, y el fuego y la inteligencia nunca se habían inventado. Así que, ¿qué pasó? Creo que la respuesta está en la dieta, en general, y en la química de los psicodélicos en particular. Creo que, según se secaba el continente africano, nos vimos obligados a salir del nicho ecológico en que habíamos evolucionado. Vivíamos en los árboles, éramos insectívoros, teníamos nuestro repertorio de señales, un callejón sin salida evolutivo. Pero con la presión nutricional fuimos suficientemente flexibles. Esta es la clave de la humanidad en esta etapa temprana de su desarrollo, nuestra tremenda flexibilidad. Donde otras especies de plantas y animales no pueden reaccionar, nosotros podemos. Nuestra flexibilidad. Empezamos a experimentar con un nuevo tipo de dieta y a dejar los árboles y explorar este nuevo entorno de las praderas. Y evolucionando en estas praderas había varias formas de animales. Animales con 2 estómagos. Animales cuyo estiércol es el medio ideal para los hongos. Hongos coprofílicos, muchos de los cuales producen psilocibina. Yo mismo he visto en Kenia babuinos en las praderas y me he dado cuenta de que su comportamiento es: ellos le dan la vuelta a los excrementos de las vacas. ¿Por qué? Porque hay larvas de escarabajo ahí. O sea que ya tenían este vector, este comportamiento de investigar excrementos de vacas. En el Amazonas, después de un par de días de niebla y lluvia, estos hongos con psilocibina, Stropharia cubensis, pueden ser del tamaño de un plato. En otras palabras, no los puedes pasar por alto. Si eres un mono buscando comida, no puedes pasarlos por alto. El sabor está bien y la psilocibina tiene características únicas, tanto como alucinógeno y otras propiedades que la hacen el candidato obvio, el agente químico obvio para causar procesos avanzados. Lo comento rápido. En dosis bajas, dosis en las que no dirías que estás colocado ni nada de eso, dosis que puedes obtener si vas comiendo plantas por ahí, aumenta la agudeza visual. En otras palabras, es como una mejora tecnológica en tu visión. Gafas químicas esparcidas por la pradera. No tienes que ser ingeniero para darte cuenta de que si un animal es un carnívoro y hay una comida que mejora su visión, aquellos que hagan uso de ella tendrán más éxito a la hora de obtener comida y conseguir que sus hijos alcancen la madurez sexual, que es en lo que consiste el juego evolutivo. O sea, paso 1. Pequeñas dosis de psilocibina aumentan la agudeza visual. Más éxito obteniendo comida. Paso 2. Dosis ligeramente más altas producen excitación. Esto es lo que obtienes después de un cappuccino doble. Y en animales muy sexuales como los primates, obtienes erección en los machos. Así que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un factor que aumenta lo que algunos antropólogos sin una pizca de sentido del humor llaman instancias satisfactorias de copulación. En otras palabras, los individuos que toman psilocibina son sexualmente más activos, por lo tanto ocurren más embarazos, por lo tanto nacen más niños y por lo tanto este es un proceso que tiende automáticamente a que su población sea más numerosa que la de los individuos que no usan psilocibina. Segundo paso hacia una mayor conciencia. Paso 3. Tomas aún más hongos. Entonces ya no andas por ahí buscando comida, ni haciendo el tonto con los individuos del género opuesto.
lo que estás es clavado al suelo en éxtasis alucinógeno. Y una de las cosas más curiosas de la psilocibina, por encima de 5 o 6 gramos de hongos secos, es que ocasiona glosolalia, brotes espontáneos de comportamiento lingüístico, ruidos con la boca, bajo el obvio control de sintaxis interna. Y creo que la sintaxis existió antes que el lenguaje hablado. Creo que puede haber comportamientos espaciales controlados por la sintaxis y lenguajes corporales, y que no está necesariamente restringido a la producción de ruidos con la boca. Así que ahí está, comimos nuestro camino hacia una conciencia mayor. Los hongos nos hicieron mejores cazadores, mejores supervivientes, a los que los usaban eran sexualmente más activos, por lo que se reproducían más que los miembros más reacios, y finalmente una convulsión neuroléptica que favoreció la descarga de estos sonidos vocales sintácticamente controlados, que se convirtieron en la materia prima para la evolución del lenguaje. Y para mí es increíble que la gente recta, los académicos, creen que el lenguaje no tiene más de 35.000 años. Esto significa que no es más básico para los humanos que la bomba de hinchar la bici. Es simplemente algo que alguien inventó hace 35.000 años. No tiene nada que ver con la evolución de los primates, ni la larga marcha de los homínidos y todas esas chorradas. No, es simplemente una habilidad, un uso que se le dio a la sintaxis que antes no se le había dado. Y antes del lenguaje hablado, pues era a base de tocarse, y los guiños y las inclinaciones de cabeza, y esa comunicación gestual nos llevó muy lejos. Por eso, para mí todo esto empieza con las sustancias psicodélicas. La sinergia de la psilocibina en la dieta de los homínidos nos sacó de la mente animal y en el mundo del lenguaje articulado y la imaginación. Se desarrolló la tecnología, los hongos se desvanecieron, hubo migraciones, cambios culturales, pero ahora, habiendo encontrado la fusión, secuenciado el genoma, tomado la temperatura de las estrellas y todo eso, estamos donde empezamos. Y ahora, como el chamán que viaja en el pozo de la tiniebla y vuelve con una perla de inmortalidad, nosotros no moramos en la oscuridad que fue la historia humana. Capturamos la esencia, que es el poder divino del mito del chamán, del tecnólogo, el artífice de demonios, el que trabaja los metales, el que conjura los espíritus y trae el poder de vuelta, fuera de la historia. Y es en esa dimensión, fuera de la historia, donde creas la verdadera humanidad y la verdadera comunidad. Esa es la aventura que estamos llevando a cabo. Muchas gracias.